por nuestras pasiones. Y nos preguntó que cuál era la pasión. Y yo me acuerdo que yo no pude responder esa pregunta en el colegio. Entonces llegué a mi casa frustrado. Mi mamá es una artista, ella es licenciada en artes plásticas, mi papá es un ingeniero. Y yo llegué muy frustrado y les dije, oiga, hoy en el colegio me preguntaron por mi pasión y yo no supe resolver esa pregunta. Y eso fue muy importante porque mis papás aprovecharon en ese momento para invitarme a reflexionar sobre algo que para mí se volvió fundamental y es que me explicaron la diferencia que existía entre pasión y estar enamorado de un problema. Y entonces me dijeron, Juan, si tú tuvieras que responder esa pregunta, más bien preguntándote qué problema te gustaría resolver en el mundo, ¿a qué conclusión llegas? Y la verdad es que cuando me la hicieron de cuál es el problema que me gustaría resolver en el mundo, era muy evidente para mí cuál era el problema que quería resolver en el mundo en ese momento en mi vida. Y mi familia era una familia cafetera, nosotros nos habíamos quebrado y, y estaba viendo cómo se transformaba una región que tuvo abundancia como el eje cafetero en Colombia, en una región con muchísimas dificultades, incluida mi familia en dificultades económicas. Y dije, yo no creo que haya sido un articulado en ese momento, pero como que el problema que quería resolver era el problema del desempleo y la falta de oportunidades. Y yo creo que en ese momento dije, creo que la palabra era prosperidad, como, ¿por qué se acaba la prosperidad? Entonces, para responderte a la pregunta, yo creo que el entender el problema, no desde las pasiones, a mí me sirvió para crear una vida alrededor de un problema que me gustara mucho y a partir de ahí diseñar un montón de cosas en la vida. Y la otra es que la pasión entendida en muchos casos se entiende como un sentimiento que nos impulsa y es muy importante, pero creo que no es suficiente. Todos hemos sentido un apasionamiento por alguien o algo, pero si eso no está conectado con un propósito o con un problema que queremos resolver, pues eso se acaba. Eso es como cuando uno pues, está apasionado por la dieta, pero no se levanta diariamente a hacerla. Entonces, creo que esa diferencia a mí me sirvió para armar como el proyecto de vida que yo creo que se ha ido armando pues con los años alrededor de crear comunidades alrededor de la creación de la prosperidad, de cómo creamos más prosperidad. Y por eso pues los emprendimientos que nosotros hemos creado, los que hemos fracasado, los que hemos tenido buena suerte, es porque hemos tenido como un propósito alrededor de cómo creamos más prosperidad con esta iniciativa que nosotros tenemos. Y creo yo que uno tiene muchísimos propósitos. Yo creo que uno no tiene solo un propósito en la vida. Yo creo que a las relaciones familiares, las relaciones personales, las relaciones con la pareja, las relaciones en el trabajo, la relación con su proyecto de vida, la relación con ese problema, cada uno tiene un propósito distinto. Hoy, por ejemplo, yo estoy en el consejo del edificio en el que vivo y, y nos llegó una carta de un arrendatario de un local que hay en el edificio pidiéndonos una ayuda para que no le cobráramos tanto de la administración. Y el propósito seguramente en ese caso mío no es el mismo propósito que yo tengo con mi mamá que no veo hace 7 meses desde la pandemia. Son distintos propósitos. Entonces yo creo que también permite a veces como salirse de ciertas cajas, empezando porque no hay un solo propósito. En mi caso, yo creo que no hay un solo propósito, sino que tiene múltiples propósitos dependiendo de la relación en la que esté, dependiendo del momento en la vida en la que uno tenga. Y es muy distinto tener un propósito a estar apasionado por algo. Sí, sí, sin duda poder resolver un solo, decir que un propósito es una única cosa en nuestras vidas es un poco complejo, ¿no? Porque se puede ver desde distintos ámbitos.
Entonces, bueno, yo te cuento que varias de las preguntas que nosotros recibimos, pues que yo recibí de todas las participantes y los participantes, digamos que casi todas están enfocadas como al liderazgo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quisiera abordar un poquito esto y entonces te quisiéramos preguntar a ti como cuáles son esas habilidades que tú consideras que deberíamos tener todas aquellas personas que quisiéramos, por ejemplo, emprender en el tema social o en el tema ambiental, que es como el enfoque que tiene todo esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Como qué habilidades crees tú que debemos tener como para emprender socialmente? No sé cómo expresarlo, no sé si me comprendes. Mira, yo creo que arranco con el problema. Yo creo que uno tiene que estar suficientemente enamorada o enamorado del problema que quiere resolver. Y el enamoramiento solamente se da cuando uno ha investigado y ha estado en el terreno y busca y de pronto son más que una habilidad, yo la llamaría como dentro de esas competencias necesarias en el siglo XXI del autoconocimiento. Creo que hay que conocerse, pero hay que conocer es cuál es el problema que uno quiere resolver. La segunda es muy importante el pensamiento crítico, en el sentido que hay que analizar los problemas a profundidad, por qué se dan, cuál es el problema que está detrás. Por ejemplo, nosotros creamos una organización ahorita en pandemia llamada Protalento Uh -huh. y los problemas que resolvemos, pues por un lado es que los jóvenes no saben qué estudiar, por el otro lado los jóvenes se educan en habilidades que no se están necesitando. Entonces, cuando uno va y estudia el problema, por eso es tan importante el pensamiento crítico, para buscar lo tercero y es las soluciones. Y para crear soluciones uno necesita ser muy empático y hay que entender muy bien el usuario, hay que entender muy bien el cliente, la persona que va a, digamos, a disfrutar o vivir el producto o servicio que uno está planteando. Y digamos que eso va por el otro lado y es que para poder que eso avance se necesita una tribu, es decir, un equipo de personas así como ustedes que están acá y hacer una tribu significa trabajar en equipo. Y trabajar en equipo, pues, implica otra habilidad importante y es eh, el diálogo, la democracia profunda. Y la democracia profunda, según Mindel, pues, es poder oír las voces disonantes. Es enamorarse del tenemos que hablar, promoverlo. Y como última, tiene que ver con nuestro espíritu emprendedor, o sea, con esa capacidad de hacer que las cosas pasen. Y yo creo que eso no es solamente de emprender, yo creo que tiene que ver mucho con el día a día, en cualquier proyecto personal, familiar. Creo que es interesante si uno incluye estas habilidades que nosotros, por ejemplo, en Los Super, que es nuestra plataforma de formación en línea gratuita, tenemos y está alrededor de esas habilidades. Ok, perfecto. ¿Y cómo engranamos el liderazgo como habilidad? ¿Podríamos considerar el liderazgo o esa capacidad de liderar de una persona como una habilidad importante en este momento, en esta época, sobre todo como en sí, como en esta nueva realidad que estamos viviendo? Mira, yo una vez vi a mi hermana darle de comer a mi sobrino Nicolás brócoli. Y me acuerdo mi hermana, joder, digamos, con una dificultad, pero hasta el final, después de intentarlo, Nicolás se comió el brócoli. Y yo creo que el liderazgo es eso. El liderazgo es hacer lo correcto. El liderazgo es hacer comer el brócoli. Lo más fácil para una mamá o un papá es no darle el brócoli, no darle vegetales. Lo más fácil es darle un helado o lo más fácil es no hacer nada. Pero cuando uno quiere movilizar a la gente hacia lo que es necesario, importante y lo correcto para esa persona, pues toca jugar al avioncito, toca persuadir, toca movilizar, también toca ejercer autoridad. Y creo yo que a mí me gusta ver más el liderazgo. Una de las cosas que en el CESA, en el Colegio de Estudios Superiores de Administración, es una escuela de negocios aquí en Bogotá, es mirar el liderazgo como un proceso, no como una característica o
una habilidad habilidad. Ujú. personal, sino como un proceso. Y hay gente que es muy buena en ese proceso y hay otra gente que necesita aprender para hacer comer el brócoli. Sí, sí, tú lo ves como un proceso, es como un tema de perseverar también, incluido en ese proceso de liderazgo, sí, como de ser persistente. Sí, yo creo que se necesita una capacidad de también lograr perseverar cuando se necesita, pero también estar ausente. Y yo creo que una mamá o un papá sabe que hay un momento en la vida que hay que dejar a las hijas y a los hijos tomar decisiones por su cuenta. Entonces no pueden perseverar en que le hagan siempre caso. Hay que saber dejar ir, pero hay que saber también cuándo presionar. Entonces yo creo que ese proceso implica habilidades muy distintas. Una habilidad de conocer muy bien el entorno, tener una capacidad de ver el futuro, una capacidad de entender cómo se moviliza, porque el liderazgo también implica una capacidad de articular voces e intereses distintos. Y por eso me gusta tanto el concepto de democracia profunda de Mindel, porque es un liderazgo que tiene que oír todas las voces, incluido el que no se quiere comer el brócoli, incluido el que cortó el brócoli, incluido al que promueve hamburguesas, para que realmente nos movilicemos hacia lo correcto en nuestra vida. Por eso me parece que liderar no es tan fácil y me parece que liderar implica una capacidad de introspección y de oír mucho el entorno y de oír a los demás eh, y también de salirse del balcón, como diría el profesor Heifetz, autor del liderazgo adaptativo, y es salirse del balcón para ver el escenario sin perder de vista que uno también es un actor dentro del sistema. Y por eso también creo que en ese proceso uno puede entender el liderazgo como eh, un ecosistema de poderes, en el que hay personas que tienen un poder de movilizar a otras, y eso también nos devuelve a nosotros una capacidad de ser agentes de cambio. Porque si uno tiene la capacidad de permear su entorno y el entorno en el que está, pues tiene la capacidad de permear muchos más entornos y así generar pues unos cambios sistémicos más profundos. Y ese es el reto también que tiene uno no crear comunidades que excluyan y no que nos permitan oír a gente distinta, porque si no, claro, consolidamos un network, una comunidad, pero perdemos la capacidad de entrelazarnos con otros. Y al perder la capacidad de tener puentes, pues tenemos la capacidad de crear nuevas cosas. Y cuando uno mira el cerebro está hecho gracias precisamente a las conexiones que existen entre unas neuronas y las otras. Y cuando se dejan de conectar, pues las neuronas dejan de aprender cosas nuevas. Y lo peor de todo es que pierden memoria. Por eso parte del reto que tiene el liderazgo tiene que ver con cómo nos conectamos unos con otros, así pensemos distintos, para que pueda haber canales de comunicación, para que en momentos difíciles como el que estamos viviendo podamos encontrarnos y ayudar a los demás a resolver problemas. O sea, podríamos pensar que inclusive era un planteamiento que hacía en una de las preguntas, que podríamos pensar bajo esa percepción que tú nos acabas de mencionar, como liderazgo como un colectivo, como esa conexión, como ese networking, como esa red que debemos construir, y no como liderazgo unitario, ¿no? Como el poderoso, el imponente individual, no como un organismo unitario, sino como un colectivo. ¿Crees que lo deberíamos ver de esa Yo creo que manera? hay gente que tiene la capacidad de ser agentes de cambio, y yo creo que un sistema necesita voces que movilicen el sistema, porque pertenecemos a un sistema. Y yo creo que así como el cuerpo, somos como sociedad. Uh Necesitamos -huh. un distintos actores movilizando. ¿Quién gobierna el cuerpo? ¿Quién es el líder del cuerpo? Y la respuesta es que cada médico, y dependiendo de la especialidad, le va a decir a uno A o B. Si uno dice que el cerebro, primero le van a decir los queridos amigos que se dedican a estudiar el estómago, y el intestino le dirán es el intestino. Entonces, cada uno dirá que es una parte específica. Por eso es tan importante es que entendamos es el sistema, y dos, si es que entendamos nuestro lugar en el sistema, nuestra capacidad de influir en el sistema. Por eso es más un proceso que unas condiciones de ser carismática o hablar bien, que eso puede ayudar a ejercer un liderazgo, digamos, que pueda movilizar. Pero a veces un líder muy carismático
puede generar todo lo contrario en un sistema. Sí, por ejemplo, bueno, yo trabajo en territorio, pues con diferentes comunidades y muchos de los que están aquí también, muchos de las que están aquí como en, en el programa, como a veces lo que tú dices es cierto, muchas veces el que más habla o el que más se muestra no es precisamente como el que más genera el cambio. Puede que otro no sea tan así como tan carismático y de repente sí es como más proactivo y se le ve más acción. Entonces no siempre como el más carismático, el de la sonrisa más grande, es el líder, es más o menos. Eso me ha ocurrido, por ejemplo, a mí en territorio. ¿Cómo lograr digamos, engranar, digamos, esos distintos personajes que uno se encuentra en las comunidades donde quiere uno impactar? Cuando digo impactar es pues obviamente con proyectos o iniciativas sociales, ambientales, que es como en lo que nos enfocamos. Pero muchas veces uno en estos territorios se encuentra muchos tipos de personas como con diferentes tipos de liderazgo, ¿sí? Hay uno que es el líder que, por ejemplo, no es el de la sonrisa más grande o el más carismático, sino el que es más, el que nunca se muestra, por ejemplo, y es el que puede promover fácilmente, no sé, alguna ayuda para su comunidad, pero nunca más se muestra. Y también está el que le encanta mostrarse. Entonces muchas veces es muy complicado en los territorios poder llegar con un proyecto, una iniciativa, cuando de repente uno se encuentra muchos, así como muchos líderes. ¿Cómo podría uno tener éxito en un territorio así? Yo creo que todas las personas somos necesarios en una comunidad. Es Uh decir, -huh. eh, hay unas personas que tienen la capacidad con su energía de cambiar la energía de esa comunidad, solo con su energía. Uh -huh. Y hay otra gente que gracias a su inteligencia matemática y de planeación son capaces de visionar cómo estructurar un proyecto. Entonces, yo creo que hay que apelar a los distintos estilos de liderazgo, siempre partiendo que es un proceso, olvidándonos como de las características personales de la persona en el sentido que eh, a mí me parece que es muy, digamos, genera mucho riesgo decir que una persona es una líder o no. Porque eso es qué, o sea, ser carismático y ser líder, digamos, partiendo de la base que el liderazgo es hacer comer el brócoli, pues entonces eso implica de cosas distintas. Y hay gente que habla, que no habla, no dice nada, pero no hace comer el brócoli. Y hay otra gente que sí habla y lo hace comer. Entonces, yo creo que hay que partir de ahí. Yo creo que uno a lo que hay que ayudar es a las comunidades, a las personas, es ayudarle a construir habilidades para que puedan aprender a hacer comer el brócoli y comerse el brócoli con entusiasmo. Y eso también significa dejarse liderar y liderar a los demás y aprender también a quedarse callado y decirle, usted sabe esto, hágale, usted llévenos, hágale, muéstranos un camino, pero eso es un proceso. Sí, total, sí. Bueno, Juan David, cuéntanos sobre Protalento. ¿Qué es? Mira, en América Latina hay muchas mujeres y muchos hombres muy extraordinarios, muy cracks, que están ahí, graduándose del colegio, graduándose de las universidades, de los institutos técnicos, o que desertaron y hoy no tienen trabajo. Y nosotros nos propusimos en crear un mecanismo distinto para que ese talento no se nos pierda. Dijimos, vamos a buscar a la Shakira, pero no para el mundo de la música, sino para el mundo de la tecnología. Entonces, estamos buscando y fichando talentos en toda la región, mujeres y hombres, que necesiten managers. Nosotros hacemos de managers y lo que hacemos es invertir en esas personas, invertimos para que tengan coaches, profesoras, profesores, formación técnica y para que puedan coger ese perfil potencial, convertirlo en un perfil extraordinario y con ese perfil extraordinario puedan, digamos, disminuir esa brecha que existe entre el perfil de que ellos tienen y el de las oportunidades laborales. Ha sido una experiencia maravillosa porque, digamos, la tesis nuestra siempre ha sido que en América Latina hay un gigante dormido que hay que despertar llamado talento. Y uno se lo encuentra en todos los territorios, todos. Aquí, yo creo que aquí ustedes tenemos a una persona que decimos,
wow, qué talento el de esa persona. ¿Qué hubiera sido sí? ¿Qué hubiera sido sí? Y nosotros queremos que eso se acabe en América Latina, porque tenemos que generar los recursos necesarios, tanto en capital económico, capital social y capital cultural, para que todos los talentos de todos nosotros, los ciudadanos de América Latina, tengamos la oportunidad de potencializarlo. Nosotros ahorita estamos especializados en tecnología por una razón, y es porque es donde más crecimiento de empleos hay. Y por eso hay que contarle a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes es que aquí hay una oportunidad de hacer videojuegos, hay una oportunidad de hacer desarrollo de software, que hay una oportunidad de temas de ciberseguridad, de manejo de datos, y que no nos puede dar miedo, es que me fue mal en matemáticas, es que me fue, porque se puede aprender. Entonces, por eso decimos crear ProTalento. Nosotros estamos reinventando la forma en cómo los talentos se conectan con los empleos y encontrando caminos, digamos que siendo arrieros del siglo XXI. ProTalento fue creada en esta época, ¿no? En época de pandemia. Fue creado en el 2020, sí. ¿Y cómo ha sido toda esa experiencia de crearse? Creo que muchos nos dio esta pandemia las herramientas para impulsar muchas cosas también. ¿Cómo ha sido la experiencia pues de crecimiento en esto tan diferente pues en temas de pandemia? ¿Ha sido desafiante? ¿Ha sido...? Sí, mira, yo creo que esto nos permitió a nosotros entender que uno no, que el cambio siempre se puede hacer en cualquier momento. Y a veces uno se demora mucho tiempo planeando y analizando el problema. Y yo creo que eso es muy importante en el pensamiento crítico, pero esta pandemia nos dio la oportunidad de pensar el problema, de seguirlo pensando y ponerlo en acción. Y yo creo que a veces uno se queda en la investigación cities. Yo voy a hacer esto, investigo, hago 10 maestrías y hago otro doctorado para hacer algo. Y eso es muy importante, digamos, el pensamiento crítico y la profundidad. Pero uno puede arrancar ya. Uno puede arrancar en chiquito, uno puede arrancar donde está y con quienes está uno puede arrancar. Yo creo que la pandemia nos mostró precisamente es que en el lugar en el que estemos, en el país en el que estemos de América Latina, podemos arrancar el cambio. Y para lograr gran parte del cambio que queremos ver en América Latina, tenemos que poner un propósito o varios propósitos a la región. ¿Para dónde vamos como América Latina? Y en mi opinión, la oportunidad que tiene América Latina es a través de la apuesta de su talento, transformar su capital humano y lograr nosotros ser un epicentro de atracción, de inversión que nuestro talento lo puede hacer. Y para eso tenemos que aprender de habilidades digitales, por un lado, de habilidades socioemocionales. Tenemos que aprender a hablar inglés. Entonces, el reto que tenemos en América Latina, pues está ahí. Lo bueno es que hoy con tecnología podemos apalancarnos para esa visión de la región. Y lo otro es que la región es una región que se está volviendo mayor, es decir, es una región que cada vez vamos a ver personas mayores de 65 años como mayor porcentaje de nuestra población. ¿Y eso qué impacta? Pues todo, porque nos va a configurar la forma en consumir cultura, en los parques, en cómo tenemos que diseñar las ciudades, en cómo tenemos que pensar la educación, en cómo nosotros reinventamos la vida y reinventamos el trabajo. Y eso esto está pasando en toda América Latina y hay una gran oportunidad. Y América Latina sigue siendo una región mega biodiversa, que nosotros nos permitiría en eso poder a través de inteligencia artificial, blockchain, drones, poder ser más productivos en nuestro campo y poder que ninguna persona en nuestra región se debería estar muriendo en este momento de hambre, porque hoy en día tenemos los recursos, necesitamos después los distribuir en la gente y la distribución, ¿cómo la hacemos? Con tecnología. Y por eso es que creo yo que parte pues como el reto que tiene nosotros para la región es tenemos que tener una visión, porque si no tenemos una visión compartida como América Latina, pues siempre es difícil uno como explicarle al mundo en qué estamos nosotros como latinoamericanos. Sí. Precisamente aquí todo este grupo que tú ves, aquí tenemos de muchas nacionalidades, desde Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, de Panamá,
de El Salvador, de Puerto Rico, Costa Rica, bueno, no sé, Venezuela, no sé, el que se me haya escapado. Y estamos pues creando precisamente co-creando desde desde toda esta comunidad latinoamericana, ¿no? Porque compartimos muchas características muy similares de territorios, de ecosistemas, problemáticas sociales, ambientales. Entonces, en ese sentido, pues estamos co-creando y creciendo en este programa y pues obviamente crearemos más cosas a lo largo desde la fundación y teniendo muchos participantes en estos distintos puntos de América Latina. Yo quisiera, Juan David, que yo sé que varios me hicieron varias preguntas, pero no las he logrado, digamos, hacer todas, entonces voy a dar la palabra, ¿te parece? Voy a abrir los micrófonos por ahí a 3 o 4 personas que deseen alzar la manito y que deseen formular sus preguntas, como las que me formularon por el grupo que tenemos, chicas y chicos. Entonces, quienes deseen participar, por favor, alcen la manito y yo les habilito aquí el micrófono para que ustedes directamente le pregunten a Juan David. Entonces, a ver, aquí tenemos a Daniela. Hola, Daniela. Dame un segundo, Daniela, te habilito. Listo. Hola, Juan David. Muchas gracias por contarnos tu testimonio y por de verdad inspirarnos. Daniela, ¿dónde estás? Pasto. Hola, Daniela, qué bueno, un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Y yo quisiera preguntarte, ya que veo que tu proyecto está muy encaminado a la población juvenil, ¿cómo fue ese primer impacto y cómo llegar y a través de qué estrategias podemos llegar a los jóvenes? ¿Sí? Porque a veces puede ser una población, lo que tú dices, es difícil darles ese brócoli o que incluso quieran ellos aceptar ese brócoli sabiendo que es bueno ese brócoli. Entonces, ¿qué estrategias podemos emplear con ellos? Y cuéntanos cómo fue, digamos, ese primer acercamiento con esta población. Gracias. Gracias, Daniela. Mira, hay un libro que nosotros escribimos que se llama Todos podemos cambiar el mundo. Y es un manual diseñado en cómo uno arranca una intervención, puede ser un emprendimiento, una iniciativa social. Y yo arranco con que a la gente hay que acercarnos alrededor de los problemas. Y a mí me dicen, pero ¿usted por qué está tan enamorado de los problemas? Yo le digo, es que a uno en la vida le pagan por resolver problemas. A uno en la vida la pareja lo escoge porque uno le resolvió un problema, porque uno de alguna manera resuelve problemas. Y entonces yo creo que a los jóvenes tenemos que invitarlos a que nos digan cada vez más cuál es el problema que ustedes quieren resolver. Y uno cuando habla con ellos, y esto es en toda América Latina, nosotros hoy en día tenemos jóvenes en Perú, en México, en Colombia, en las plataformas que consumen, que usan pues los súper, siempre se encuentra que los jóvenes tienen muy claros los problemas que no le gustan. O sea, los tiene claros, o sea, eso no... Ahora, cuando uno le arranca preguntándole qué quiere ser cuando grande, qué quiere estudiar, eso bloquea la mente, porque es que, ¿cómo voy a ver el futuro si aún no lo he vivido? Y si aún todavía no tengo marcos de referente. Eso es un reto que también tienen las universidades y las escuelas, crear referentes. Y ahí hay un reto, pues. Pero cuando uno se acerca a los jóvenes hablando de cuál es el problema que quieren resolver, uno les está permitiendo que le cuenten a uno ellos cómo ver el mundo. Greta se ha sintonizado con tantos jóvenes en el mundo del tema ambiental, gran parte porque se identifica con un problema. Muy bien, ahí está. Y creo que el reto que te diría es a partir de ahí y hablar menos y oír más las respuestas que ellos dan. A nosotros nos ha funcionado eso y lo segundo es apalancarnos de los medios de comunicación. ¿Cuáles? Los que ellos consumen. Redes sociales, entretenimiento. Por ejemplo, con Todos por la Educación hicimos unos rap debates, entonces usaban rap. Hay que permitirles que las voces, que los medios y los canales que ellos quieran usar les permiten a ellos expresar sus intereses. Y alguien dirá que resolver problemas lo acerca a uno a encontrar su vocación. Yo creo que sí,
Porque cuando uno entiende un problema, uno dice, bueno, ese problema es el que me gusta, pero de pronto es a través del diseño gráfico, a través de pronto de un tema más jurídico, de pronto es la contabilidad para resolver ese problema. Y uno en la vida va a cambiar de problemas para resolverlos en la vida. Pero yo creo que vale la pena permitirnos a nosotros obsesionarnos con los problemas. Y de hecho en la vida, yo creo que entre más uno, cuando le llegue un problema, lo recibe y dice, uy, qué rico, me llegó un problema, es una gran oportunidad de hacer reentrenamiento, es una oportunidad de uno ponerse digamos, a practicar lo mejor que uno tiene. Si uno le huye a los problemas, lo que está teniendo es la oportunidad de mejorar habilidades. A mí hay cosas que no me gustan de emprendimiento. O sea, a mí cuando me dicen, Juan David, vamos a tener que revisar todo el modelo financiero, ustedes yo digo, pero lo que pasaría sería, la opción es no comerme el brócoli y no aprender y no más bien decir, aquí yo me voy a comer el brócoli. El brócoli es el modelo financiero y yo digo, no me voy a volver un duro en resolver modelos financieros, pero mejoré en algo y es en mi capacidad de aguantar la incomodidad, de hacer algo que no me gusta por el bien de un proyecto mío. Entonces, creo que alrededor de esas dos, creo que uno puede construir confianza con grupos, no solamente con jóvenes. Con mucho gusto, Daniela. Bueno, Juan David, por acá tenemos a Heidi también. Ya te habilito, Heidi, la pregunta. Despacio, listo, creo que ya. ¿Qué Heidi? Hola, Aide. Aide. Hola, Aide. Aide. Muy buenas noches. Muy nutrido y además me identifico mucho con ProTalento. Yo tengo 20 años trabajando en gestión humana y ahora la estoy enfocando con mi propósito y mi vocación, que es el desarrollo sostenible. Es un tema que me apasiona y es muy bueno. Yo quería preguntarte, porque yo tengo una empresa de consultoría en gestión humana, pero yo le involucré 2 proyectos sociales. Uno es Mujeres Abel, que es formación para mujeres que repliquen la semilla de lo que es el desarrollo sostenible en sus hijos, en su familia, en sus comunidades. Y Escuela Abel va destinada a niños, porque tengo en el entorno muchos niños que no tienen padres. Yo quería preguntarte, ¿cómo hacen con esa población, con la brecha digital que hay, que no tienen dispositivos, que no tienen como para ver un programa en una computadora, eso? Y yo quería saber si había una alianza que posiblemente en ese programa que yo tenga en Escuela Abel yo pueda, a través de ProTalento, yo conseguí una que es jóvenes programadores, que obviamente si yo tengo la herramienta, poder darles, ponerles esas clases a los niños que no tienen esa facilidad tecnológica para ver esos cursos y que también puedan aprovechar esa oportunidad para estar en un campo laboral que está en auge hoy. Es decir, cómo manejan desde ProTalento esas brechas digitales con niños que son de población muy vulnerable, muy limitada. Mira, yo creo que hay como problemas estructurales y hay un problema buenísimo ahí que resolver. Digamos, desde el punto de vista de recursos, sin duda a uno le gustaría tener todo el dinero para todas las tablets, todos los computadores. La realidad es que hay unos recursos limitados. Entonces hay que buscar uno cómo enseña estos temas y yo creo que ahí es muy importante la radio. La radio es fundamental para llegarle a estas audiencias a través de sus papás y ellos mismos en radio. Pero la otra es enseñándoles a ellos a ser agentes de cambio y que ellos movilicen a los tomadores de decisión por esos computadores. Una gran amiga mía está haciendo un experimento que seguramente más adelante nos podrá contar el detalle y es ella ha logrado que comunidades muy vulnerables, pueblos, ellos mismos se organicen para presionar al alcalde a que ponga internet.
Y son niñas y niños y jóvenes que se han organizado, han hecho, entre comillas, huelgas, han hecho actividades para que les pongan internet en sus municipios. Entonces, ¿eso qué implica? Antes de entrar en tecnología, hay que entrar en liderazgo. Y entonces, por eso te digo, son dos cosas. Sin duda uno tiene que buscar tener equipamiento, eso es súper necesario. Pero la segunda es que si un municipio hoy de América Latina no tiene los recursos para garantizar internet de calidad, es muy importante que nosotros como ciudadanos empecemos a movilizarnos para que sí tengamos. Y eso es una presión ciudadana y los niños lo pueden hacer. Y también hay muchas organizaciones en América Latina, cada vez más, que precisamente tienen espacios para donar tablets, que dicen yo le porto computadores, y esta pandemia pues nos mostró esa debilidad que teníamos para acceder a este tipo de servicios. Pero creo que nosotros en América Latina no deberíamos apostarle a que nos den limosna. Nosotros deberíamos apostarle a que nuestros gobiernos funcionaran para prestar los servicios a los ciudadanos. ¿Cuáles servicios? El de infraestructura, que es tan necesario. Y para eso, ¿qué necesitamos hacer? Organizarnos. ¿Y qué necesitamos? Cultivar el ejercicio del liderazgo. Y el ejercicio del liderazgo no es un tema de derechas, de izquierdas, ni de centro, es de todos. Pero por eso es tan importante tener una visión. Y la visión es qué sociedades queremos tener. Y si llegamos de acuerdo a eso, listo, queremos una sociedad mucho más igualitaria, mucho más próspera, y para eso necesitamos infraestructura. Infraestructura me refiero a internet, conexiones, necesitamos invertir en capital humano. Hay una claridad como del mapa que tenemos que hacer. Y esas niñas y esos niños no deberían por qué estar rogándole a nadie que les regalen algo. Deberían estar movilizando al mundo para que los tomadores de decisión y los adultos responsables en ese pueblo o municipio donde viven trabajen por tenerles el computador. Entonces, yo creo que hoy lo que hay que hacer es como en ambas vías. Obvio, ya hay que conseguir computador, eso resuelve el problema de hoy. Pero el cambio sistémico se da es cuando logremos nosotros cambiar el estilo de liderazgo de nuestra gente y empoderarla para que transforme su entorno. Y la única forma de no transformar su entorno es primero reconociéndose como un agente de cambio. Y reconocerse como un agente de cambio es una actitud, un sentimiento, una forma súper poderosa de decirse a uno, yo me quiero. Porque cuando uno se reconoce como agente de cambio, lo que quiere decir es, quiero donde vivo y me quiero a mí mismo. Tengo autoestima y respeto al otro y me respeto a mí. Y como me respeto, me cuido. Y como me cuido, voy a buscar que mi entorno sea bueno. Y entonces ser agente de cambio pues nos implica a nosotros arrancar con algo básico, y es el autoestima. Nuestro mundo, yo creo, si no arranca por la autoestima. Y ustedes seguramente lo han estudiado mucho acá. Eso no es ego, eso no es ser creídas, es ser... No, no. La autoestima es uno saber que uno se mira a los ojos y le da gracias a la vida porque uno existe. Y porque uno tiene defectos y tiene cualidades, pero uno tiene la oportunidad siempre de hacerlo mejor. Entonces, parte del reto que tenemos, y yo me he dado cuenta con los talentos que nosotros invertimos con ProTalento, el reto principal del talento que nosotros fichamos ya no está en la parte técnica, es decir, pueden saber programar, y está el reto en que se coman el cuento y crean en sí mismas. Y cuando uno se cree el cuento de uno mismo y cuando uno se respeta a sí mismo, pues cuida los hábitos, come bien, hace las tareas, respeta al vecino. Porque si uno se cuida a sí mismo, ¿cómo no va a cuidar el entorno? Y si uno se cuida a sus sueños, ¿cómo no cuida sus hábitos? Entonces creo que ahí arranca parte del reto de nosotros como sociedad, digamos, proyecto macrocultural de cambio de comportamientos, es que nosotros nos tenemos que querer muchísimo más sanamente. Y eso es, sin duda, el autoestima. Bueno, gracias Juan David y gracias a Jaide por su pregunta. Tenemos una última de Lourdes. Lourdes nos acompaña desde Brasil. Y finalmente nuestro director de la fundación nos va a recordar un poquito de cómo funcionamos nosotros como fundación, ¿sí? Para todos los que estamos aquí en el programa, ¿no? Bueno, entonces Lourdes, ya te doy la palabra, dame un segundo. Adelante, Lourdes. Buenas noches. ¿Cómo Muchas estás? gracias.
Estoy bien, mucho calor en Brasil. En domingo hice algunas regiones, hice 54 grados, terrible. Pero mi pregunta es, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo las empresas pueden fortalecer los negocios de impactos sociales y cuáles serían los principales impactos requeridos principalmente en las áreas urbanas segregadas? Lourdes, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros. Y mira, hay un libro que puede ser muy interesante, que ya se los voy a copiar en el Zoom, donde hay varios casos de cómo podemos desde la ruralidad cambiar el entorno. Y para mí hoy tiene que ver con unir dos cosas. La primera, tenemos que apostarle al talento de nuestra gente. Es decir, necesitamos mejorar la educación. Y para eso hay una metodología probada a nivel internacional que vale la pena buscar, que es la metodología que ha profundizado Vicky Colbert en Colombia, de la Fundación Escuela Nueva. Vale la pena que la busques, Lourdes, porque tiene un engranaje, está diseñada para la educación rural. Esa es la primera, educación rural que tiene que ser de calidad. Pero esa educación rural tiene que ir al lado de una segunda, y es que el entorno rural tiene que ser atractivo para los campesinos, para las agricultoras, para los agricultores. Porque no podemos decirle a un agricultor, a un campesino, y es, quédese en el campo, pero no viva bueno, no tenga acceso a internet, no tenga acceso a entretenimiento. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es el segundo componente, y es servicios para nuestro campo, para la ruralidad. ¿Qué me refiero con servicios? Entretenimiento, música, teatro, cine para la ruralidad. Lo tercero tiene que ver con servicios financieros. América Latina es la segunda región donde la banca es más rentable en el mundo. Y eso lo que indica es que nosotros necesitamos crear más emprendimientos que le permitan a la gente acceder al crédito, sobre todo al crédito rural, que nos hace crear nuevos emprendimientos. Y por eso también te invito a que busques, hay una organización que se llama ESCOL, donde hay varios emprendedoras y emprendedores, varios en Brasil, que están trabajando por el crédito en lo rural. Porque si uno logra llevar educación, servicios y por el otro lado banca para la creación de emprendimientos en la ruralidad, creo que puede ayudar a destapar y a expulsar e impulsar ese talento que existe en toda América Latina. Si América Latina, incluido Brasil, nos pusiéramos junticos, seríamos la tercera economía del mundo. Entonces, hay una gran oportunidad para nosotros, pero nos toca ponernos una visión como región, y pues tenemos que hablar de América Latina y el Caribe. Eso no se nos puede olvidar que no es solamente el continente, sino que es también pues nuestros países del Caribe, que tenemos que incluirlos también en esta mirada de nuestra región. Okay, gracias. Juan David, por aquí en chat nos están preguntando por tu libro. Creo que tú ya respondiste. Sí, ya respondí. Lo encuentran en Amazon. Nos estaban preguntando también, bueno, que ya escribiste School Foundation para que lo revisen. Por aquí alguien nos preguntaba que cómo generar el cambio sin que resulte como si fuera una rebeldía o una imposición, sino una nueva mirada. Muy interesante reflexión. Y yo quisiera, si me dan un segundo, les busco una frase que quisiera que la tuvieran de Martin Luther King. Y dice así: el poder sin amor es peligroso y abusivo, y el amor sin poder es sentimental y anémico. El mejor poder es el amor que implica la petición de justicia, y la mejor justicia es el poder que corrige
todo lo que pone obstáculos al amor. Entonces, para responderte, es con las dos. Es mucha pedagogía, mucho amor en el proceso, pero también la capacidad de nosotros de levantarnos y unirnos en una sola voz cuando algo nos haga bien y manifestarnos claramente y contundentemente. Se necesita pedagogía, pero también se necesita autoridad. Y por eso el ejercicio de liderazgo es una combinación de ambas. Es la combinación de una gran piloto, una mujer que sabe pilotear un gran avión. Se necesita también de una actitud de turista, la capacidad de observar, pero también la capacidad de a la gente llevarla a otros horizontes. Y también es una capacidad de ver el futuro. Y yo creo que no nos puede dar tampoco tanto miedo a veces hablar digamos, de imponer visiones. ¿En qué sentido? En que yo creo que nos debemos permitir contar nuestra visión, pero también tenemos que tener la capacidad de oír las visiones distintas. Y por eso yo les recomiendo que busquen los textos del profesor Mindel de la democracia profunda. La democracia profunda es precisamente donde se oyen todas esas voces, a los que les gusta McDonald's y a los que no, a los que les gusta el propósito y a los que creen que es solo pasión. A todos hay que juntarlos para poder construir esa visión, pero para eso se necesita tener una capacidad de oír y de literal no dejar que el ego se lo lleve a uno, porque yo creo que, como dice Ryan Holiday en su libro, el ego literal es el enemigo que podemos tener los seres humanos. Bueno, gracias Juan David. Creo que la pregunta la había hecho María Moya, entonces ahí ya la contestamos. Por aquí, bueno, voy a dar el espacio a nuestro director, a César, para que nos cuente un poquito y nos recuerde a todos los que hacemos parte del programa quiénes somos, qué somos, que nosotros también desde la Fundación somos una gran comunidad. Entonces voy a darle paso a César. Si puedes compartirnos, César, la pantalla, creo que ya te di acceso. Ok, buenas noches a todos. Muchas gracias, Juan David, por aceptar la invitación. Ha sido muy nutrido y de gran aporte para todos, sin duda. Tus reflexiones y pues todo tu compromiso y todo el desarrollo que has generado ha sido pues un gran ejemplo para todos de trabajo en equipo, de generar liderazgo, de empoderar a más personas. Es algo que realmente nos nutre y realmente nos inspira para seguir trabajando todos en conjunto por esos propósitos que soñamos construir. Bueno, yo les cuento un poco, no sé si están viendo la pantalla, pero pues también nos inspira y nos inspira muchísimo Gandhi en su palabra, y digamos que también está un poco alineado con algo que tú comentabas, de ser nosotros mismos, estas personas que generamos el cambio en nosotros mismos, primero generando todo este tema de autoestima y también generando acción, generando hábitos de acción para generar cambios, los cambios que queremos ver en el mundo, desde los pequeños cambios, desde digamos que apoyar a nuestros vecinos, de generar un cambio en nuestra comunidad, de integrar una comunidad como la que tenemos actualmente, que es latinoamericana, que quiere, digamos que, nutrirse también de conocimiento, como pues ahorita nos estabas compartiendo tú, que es importantísima la pedagogía, pero también es súper importante la acción, como tú ahorita lo comentabas. Entonces, yo quiero contarles un poco y pronto recordarles cómo nosotros funcionamos como fundación, cómo es nuestra metodología. Y es, bueno, nosotros tenemos una plataforma que se llama mipropósito.org, en la que nosotros identificamos y recibimos diferentes propósitos de personas en diferentes territorios. Entonces, pues digamos que todos estos propósitos deben estar relacionados con un objetivo de desarrollo sostenible y deben ser publicados en esta plataforma, deben cumplir con unos criterios. Y también, digamos que tenemos un mecanismo que es el semillero Mujeres Líderes con Propósito, que es este semillero en el que se encuentran todos
estas mujeres, estos hombres participando, nutriéndose de pedagogía para poder tener, digamos que, conocimiento para poder articular todos estos propósitos y llevarlos a cabo. Cuando se publican estos propósitos en la plataforma, pasan un siguiente paso, que es, pues muchos de ustedes conocen qué es un crowdfunding. Nosotros no somos un crowdfunding, pero tenemos un modelo muy similar. Nosotros hacemos que estos propósitos que ustedes publican en la plataforma sean visualizados y sean vistos por muchas personas y sean apoyados por medio de likes únicamente. Nosotros no generamos recepción de dineros ni absolutamente nada, sino solamente es apoyo mediante likes. Una vez se cumple el umbral de apoyos o el umbral de likes, el cual evidencia, digamos, que el propósito, la importancia de ese propósito que ustedes quieren desarrollar en su comunidad, ya sea en cualquiera de los ODS que ya hemos conversado en las anteriores sesiones. Ya cuando se identifica que hay una importancia, la comunidad, no solamente la comunidad de mi propósito, no, sino la comunidad de su entorno desea ese cambio, pasamos a una siguiente fase, que es la fase de que estas entidades con propósito, entidades que ya tenemos que trabajan por los ODS, entidades privadas y públicas, inviertan en estos propósitos totalmente enmarcados en los ODS, ellos invierten en ellos y posteriormente invitamos a toda la comunidad que apoyó por medio de un like a este propósito para que se pudiera hacer visible e interesante para una entidad, a que sean voluntarios en acción, a que nos acompañen digamos que, no sé, en octubre, 25 de octubre, vamos a desarrollar este propósito en particular y los invitamos a toda la comunidad para que puedan ser voluntarios en acción de estos propósitos. Entonces, nada, pues los invitamos a continuar con este propósito, con este proceso de aprendizaje, seguir creyendo en sus propósitos, seguir aprendiendo, seguir, digamos que fortaleciendo todas esas habilidades que están desarrollando en este momento y entre todos, como comunidad, poder generar estas alianzas para poder llevar a cabo estos propósitos. Muchas gracias, Juan David, por esta intervención. Estamos de verdad muy contentos de poderte tener en esta conferencia y bueno, ya si quieres les dejo la palabra nuevamente. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias Juan David nuevamente, gracias César por recordarnos a todos los del programa cómo funciona. Acuérdense que uno de los objetivos finales de este programa del semillero es precisamente la co-creación, la construcción de esos propósitos que ustedes con los que ingresaron a este programa con esa expectativa y que podamos entre todos construirlos de la mejor forma y poder desarrollarlos y llevarlos a cabo finalmente en los diferentes territorios, en las diferentes comunidades, en las diferentes organizaciones en las cuales pues queremos impactar. Gracias Juan David nuevamente por tu participación, por acompañarnos en este ratico, en esta sesión, por compartir tu conocimiento, tus experiencias, por motivarnos, por impulsarnos a encontrar ese problema que nos apasione y por tu tiempo, porque sé que tienes una agenda bastante apretada y pudiste participar aquí con nosotros, así que muchísimas gracias. ¿No tienes habilitado? Sí. ¿No? Ya te habilito. Dame un segundo. Listo, creo que ya. Listo, sí, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias por conectarse. Y bueno, espero volver a saber de ustedes muy pronto. Muchísimas gracias y feliz noche. Un abrazo. Feliz noche para todas y todos. Que estén muy bien y esperamos poder tenerte, Juan David, seguramente en otra sesión
de todo este proceso, seguramente en las últimas, ya cuando necesitemos pulir cositas puntuales. Hasta luego a todos, que estén muy bien, muchísimas gracias. Chao, gracias.